De vez en cuando arrastraba el pie por la pista de las hormigas y producía el desastre. Luego aburridamente contemplaba la triste y perfecta organización de los insectos, hasta que la normalidad y la urgencia en la normalidad volvían. Su mirada, arrastrándose por la tierra, le descubría pequeñas cosas para las que iba creando imágenes que las aislaban, las circuían y les daban nuevos valores que impedían su olvido momentáneo. Las hormigas o los ancianos o las carretillas temblantes ajustando su caminar a un ritmo de golpecitos. La hierba aplastada o la madeja de lana usada y rizada recuperada de una prenda, ambas descoloridas como una madrugada de estación de ferrocarril. La avispilla en el arco de la rama de un matojo a 5 pasos de él, que en el transparente mediodía de julio era como un pez o tenía movimientos de pez, escalonados, fugitivos, inseguros. De vez en cuando escupía. El escupitajo en el polvo acusaba un movimiento de oruga. El pie del hombre nada perdonaba. Extendía aquella breve humedad, ensombrecía la tierra, amenazaba el cardo pequeño de inútiles defensas. El pie recuperaba su posición de ordenanza. Entonces el hombre levantaba la vista y miraba al campo con los ojos entornados, acostumbrados al cansado oteo de la guardia. La bandada de grajos negros y tormentosos, si levantaba el vuelo, era como un velocísimo tic de un párpado de alcohólico. La lejanía era impenetrable y vacía, como una carta para alguien que no supiera leer. Bajaba la vista luego hasta las botas, que le dolorían los pies hinchados y sudados. Instintivamente apretaba con fuerza el fusil y discurría sobre sus manos grandes y morenas, marcadas de una raya de sangre seca en un arañazo producido por un espino. Sabía que donde comenzaba la guerrera, comenzaba la blancura de su cuerpo embutido en el uniforme. Una blancura por contraste repugnante, blanda, que cuando se tendía desnudo junto a su mujer le avergonzaba. Pensó que no tenía tiempo para ser del todo blanco o estar del todo moreno. Pensó que le hubiera gustado estar siempre vagando por el campo en mangas de camisa y que le gustaría, si no, vivir en la ciudad. La guardia transcurría como siempre y como siempre rellenaba aquel ocio vigilante de imaginaciones. Imaginaba la suerte de una herencia, la de un negocio, la de una colocación cómoda. Hacía proyectos mientras su sombra se achicaba y el sol buscaba la verticalidad con su cuerpo. Saben ustedes que he hablado y lo seguiré haciendo mientras que tenga noción, conciencia y memoria y posibilidad de ello, de personas a las que considero auténticas maestras de vida, de oficio, pero sobre todo maestras de lectura. Pues al traer hoy el fulgor y la sangre de Ignacio Aldecoa, recuerdo a una profesora, que no maestra, de bastante infausto recuerdo, por eso no vine a nombrarla, que en la Facultad de Ciencias de la Información, impartiendo la asignatura de Literatura Española Contemporánea, literalmente hizo a muchas personas odiar la literatura, alejarse de un montón de autores. Imponía textos, o sea, era leer mucho. No le importaba ni el análisis, ni tus vivencias, ni lo que aportases como lector, ni desde luego que aprendieses. Era leer, un programa extensísimo. La fortuna de los que éramos lectores omnívoros y lectores desde prácticamente teníamos uso de razón, o ni ello, aprendiendo, como saben en mi caso, en la matrícula de los coches, las letras con el tío Miguel, pues seguimos leyendo, por supuesto, pero me consta que a muchos les hizo aborrecer los libros. Y es lo peor que puede hacer un profesor. Pero, en medio de aquella cantidad ingente de títulos y de autores, venga, como les digo, acumular y seguimos y añadimos y a mitad de curso ponemos 20 libros más, etcétera, etcétera, apareció Ignacio Aldecoa en El fulgor y la sangre. Y esto en concreto, nunca se lo agradeceré bastante. Porque fue, aunque ya había leído a Carlos Martín Gaite y a Sánchez Ferlosio, fue mi auténtica entrada en la literatura de esa llamada generación del 50, la generación de posguerra, de la larga posguerra española, la generación de grandísimos novelistas, de grandísimos cuentistas, de maravillosos poetas y de maravillosas mujeres que escribían. Gracias a Ignacio Aldecoa continué por esa senda y busqué ese fulgor de las letras, ese fulgor de las palabras, ese fulgor de los narradores. Así que, querida de infausto recuerdo, repito, por esto, muchas gracias. Por todo lo demás, nunca creo que te lo podré perdonar como lector de toda la vida. Pero bueno, me consta que algunos, con los que hemos seguido teniendo contacto, con el tiempo regresaron a los libros. E incluso un servidor que se apartó de algunos autores porque les tenía miedo, porque mandaban los más gordos,
ha leído a esos autores también. Así que El fulgor y la sangre es la novela de la espera. Es la novela de unas mujeres que saben que les traen un muerto, pero no conocen su identidad. Es, por lo tanto, como ver una novela de misterio, pero es una novela muy profunda, es una novela psicológica. Ellas van recordando su pasado, sus vidas, junto a sus maridos. Tal vez cada una de ellas piensa que es el suyo el que está muerto, entonces tal vez ese marido al que están recordando ya está muerto, y esperando, desesperan, pero van recordando, van trayendo esas vidas, esos sentimientos. Es una novela absolutamente maravillosa, con muchísimas capas y niveles de lectura, que siempre se disfruta y que si no la han leído, les invito por favor a que en general lean a Ignacio Aldecoa, a tantos autores y autoras de la generación de los 50, pero sobre todo a que se dejen llevar por el fuego y la sangre, esta historia fundamentalmente de mujeres, como de mujeres. Es, aunque por supuesto atañe a todos los hombres, aquí saben que no trazamos ni fronteras ni etiquetas y desde luego separamos, sino que queremos una comunidad, todos convivimos, pues, pero una historia fundamentalmente centrada en mujeres narra la primera novela de Nuria Quintana, La casa de las magnolias, publicada por Suma de Letras, que hoy ha venido a presentarnos. Nuria Quintana, bienvenida a El arpa de Bécquer. Muchas gracias, un placer estar aquí. Hay que hablar de tu novela, como diría el clásico Paco Umbral, pero hay que contar a los espectadores algo que ha sucedido, mágico, sí, como solo puede ser la literatura, mientras que nos sentábamos, ¿verdad? Sí. Que pensabas, y yo tampoco, por eso cuéntalo, pero no lo sabía, que habías cogido Ignacio Aldecoa porque tiene mucho que ver con esto. Esas benditas casualidades, bueno, esas causalidades que se dan, esas magias en el mundo de la literatura. Pues sí, y además parece que esta novela está rodeada de casualidades, y esta es una más, porque bueno, La casa de las magnolias la novela transcurre en una casa indiana que existe de verdad, está en el norte de España, y bueno, para documentarme durante el proceso de documentación, de escritura, fui a visitarla porque me interesaba mucho poder describirla como se merecía, porque es una casa que había descubierto hacía unos veranos, y cuando pasé delante de ella íbamos en el coche, fue muy rápido, pero dije, para el coche, porque me acabo de enamorar de esta casa. La novela todavía no tenía forma, pero yo dije, si alguna vez escribo, va a tener que ser en esta casa. Y claro, pues, volví, cuando ya tomó forma la novela, volví para poder documentarme cómo merecía la casa, y descubrí ni más ni menos que es una casa de escritores, y que en ella la mayor parte de su vida vivió Josefina Aldecoa, la mujer de Ignacio Aldecoa. Pero bueno, creo que algunos años llegaron incluso a convivir ambos allí, lo que pasa es que él falleció muy joven. Y bueno, o sea, al descubrir que encima era una casa de escritores, pues como imaginarás, fue como una coincidencia demasiado... que no podía ser coincidencia, tenía que ser algo más. Como digo, es algo, ¿verdad? La literatura, la vida en sí misma va buscando caminos para vivirse y relacionarnos a unos con otros. Sí, es verdad. Sí, es verdad. La casa de las magnolias, que un poco ya lo has contado, la conociste, y la casa, porque aparte de dar título a la novela, es un escenario, pero es un personaje. Entonces, esa casa estaba ahí y, digamos, atrapó tu mente de escritora, aunque no eras consciente de ello, pero la casa se impuso y dijo, escribe, cuenta sobre mí. Exactamente, exactamente. Y es muy interesante lo que has dicho, es un personaje más, porque a través de ella pues, he intentado retratar el paso del tiempo, ¿no? Entonces, al principio pues, parece una casa de ensueño, una casa señorial, una casa indiana, y al principio todos sus habitantes viven allí felices. Incluso también he intentado, digamos que establecer diferencias entre sus diferentes habitantes, porque, bueno, desde una perspectiva todo es muy feliz, desde otra, por otro lado, sin embargo, no lo es tanto, ¿no? Pero a medida que transcurren los años, digamos que la casa se va volviendo asfixiante hasta un punto en el que faltará el aire a los personajes dentro de esa casa, ¿no? E incluso, pues parece que, pues... no se derrumba, pero digamos que la casa pierde esa luz, ¿no? Se oscurece, y luego, pues con el paso de los años, de nuevo vuelve a florecer, la vuelven digamos, renace, ¿no? La casa. Entonces, bueno, me ha servido, sí, pues eso, para trazar el avance del paso del tiempo a través de este personaje tan importante, ¿no?
te inscribes en la gran tradición, sobre todo de la novela gótica, donde los escenarios son tan importantes y a veces incluso más que los propios personajes. Sí, sí es verdad, porque o sea, el aprovechar un lugar puede ser al final lo más rico de una novela, ¿no? El plasmar a través de un lugar las emociones que están viviendo los personajes, tanto pues, al principio las alegrías como las decepciones. O sea, yo creo que al final los lugares evolucionan con las personas que los habitan. Y a mí, pues, por ejemplo, me parece fascinante el hecho pues, de una casa, ¿no? Que, pues, como esta, que tiene ya tantos años, ¿qué habrá pasado en esas paredes o qué no habrá pasado, ¿no? ¿Qué de vivencias, qué de, pues al final, la vida pues, de cada uno tiene muchísimas complejidades, ¿no? Y está llena de sucesos y esas paredes son testigo de todo lo que ha pasado. Sí, porque recorres prácticamente un siglo, prácticamente el siglo XX, en la historia de esa casa y de los sucesivos personajes que la van habitando o que se encuentran con ella. Sí. Porque, digamos, es el punto de partida. Sí. Hay una mujer que no sabe de la existencia de la Casa de las Magnolias y no sabe lo importante que ha sido en la vida de su madre y en su propia vida. Exactamente. Y empieza a investigar. Exactamente, sí. Isabel acaba de perder a su madre, Aurora, con quien estaba unida pues, por un intenso vínculo, y ordenando sus pertenencias en el desván de su casa encuentra una antigua carta en la que apenas 10 líneas se encuentra con que su madre le ha ocultado por alguna razón que desconoce la verdadera identidad de su padre durante toda su vida. Entonces, pues a Isabel tiene que emprender un viaje al pasado de su familia. Y digamos que por un lado la acompañamos a ella en ese viaje tan necesario de búsqueda de respuestas para reencontrarse con sus raíces, que son tan importantes, ¿no? El saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Exacto. Y por otro lado retrocedemos a principios del siglo XX y vivimos con Aurora, con su madre, pues toda su infancia, ¿no? Y por supuesto pues tiene lugar en esta casa. Y bueno, allí inevitablemente ella establece una amistad con la hija de los dueños de esa casa, con Cristina, y al principio esa amistad es muy sencilla, es muy fácil, ambas son niñas y desconocen que pertenecen a mundos diferentes, ¿no? Entonces, a medida que ellas crecen, pues empiezan a verse esas diferencias, empiezan a comprender cuál es su posición, cuál es su sitio dentro de esa casa y, bueno, digamos que ahí empieza a complicarse todo. Como has contado, la viste, te enamoraste, te llamó. Esa casa algún día estará en lo que escribo, pero ¿cuál fue y cómo fue el momento concreto en el que dices, creo que sí, creo que tengo la historia, creo que tengo mi primera novela entre manos? Bueno, no hay un punto concreto, porque claro, todo esto es un proceso, claro. Es una evolución, ¿no? Digamos que yo siempre he tenido en mente historias, lo que pasa que, bueno, también me gusta mucho la fotografía, me gusta grabar, entonces pues había veces que directamente pues las llevaba a cabo pues con mi cámara, ¿no? El escribir es algo que siempre ha estado presente en mi vida, siempre he sido, pues me ha gustado muchísimo leer, mi casa está repleta de libros y sí que es verdad que desde pequeñita desarrollaba mucho la escritura, pero bueno, al meterme en la carrera por unas cosas y otras, digamos que lo dejé más de lado, escribía más bien para mí, ¿no? Y digamos que al terminar la carrera, bueno, llegó la pandemia, nos vimos todos obligados a estar en casa y yo ya tenía en mente un concepto, que era, todo empezó a surgir, digamos, en torno a la pregunta de qué pasaría si en vez de tener envidia la criada de la hija de los dueños, fuese al revés, fuese la hija de los dueños quien tuviese envidia de una criada. Das la vuelta a la clásica historia, al clásico todo empezó a estereotipo. surgir con esa idea. ¿Y por qué podría pasar eso, no? Entonces, bueno, digamos que ahí ya conocía la casa, aunque aún no había ido a documentarme profundamente y empecé a escribirla. Lo que pasa que, claro, era muy complicado porque estábamos encerrados y era muy difícil, claro, ambientarlo todo, simplemente tirar de mi memoria, ¿no? Y de ese recuerdo de la casa, pero era muy complicado armar la historia, pero ahí ya empezó a coger forma y digamos que empezó a formarse a través del pasado y luego eso ya me llevó hasta el presente. Ahí, claro, es el clásico juego, pero muy bien llevado, de varias líneas temporales, bueno, todos, pero que vas alternando, pero complicas un poco más el juego para bien, y el lector creo lo disfruta mucho más, porque no hay solo dos voces narradoras,
hay varias Claro. voces narradoras. Sí, 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 A lo sí. Wilkie Collins. Volvemos a los clásicos, en el sentido de Sí. las casas como marcan su presencia. Sí, 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 me parecía muy interesante esto porque creo que de alguna forma para poder narrar la historia tenía que meterme en cada uno de los personajes, ¿no? Y meterme en el momento concreto, cuando lo necesitaran. Porque, por ejemplo, hay una voz que aparece casi hacia el final, ¿no? Que no quiero desvelar, No se dice. pero es así. Y además quería vivirlo en primera persona, quería vivirlo con ellos, porque, bueno, en este caso, digamos que no me interesaba un narrador que lo supiera todo de todos, ¿no? Sino que prefería que fuera ir acompañando a ese personaje. Concretamente, a Isabel, por ejemplo, me parecía pues algo muy interesante porque de esa forma el lector iba descubriendo con ella todo lo que ella iba Exacto, averiguando, porque ¿no? además Isabel narra en presente, en tiempo Claro, presente, con lo que claro, le está claro. pasando en ese momento. Exactamente, lo cual a veces se volvía un poco complicado, ¿no? Porque claro, no puedes anticipar nada, porque realmente tú lo estás viviendo con Isabel. Entonces a veces era un poco complejo, ¿no? Tampoco, pues claro, al narrarlo en primera persona, ella no puede saber lo que está pensando Luis, por ejemplo. Pero bueno, pues es todo, pues por eso digo que es meternos en la mente de Isabel y vivir todo como ella percibe, ¿no? Todas sus percepciones, sus dudas, eso en el presente y en el pasado, digamos, pues vivir tanto la perspectiva de Aurora como la perspectiva de Cristina, que aunque viven en la misma casa, como comentaba antes, son realidades a veces contrapuestas, ¿no? Es un juego de espejo fantástico. Sí. Ha contado una cosa y cuando pasa a contarla a la otra dices, Exactamente. uy, y el propio lector, esto igual no es como yo lo había creído. Exactamente, y eso puede pasar también en la vida Efectivamente, real. pasa O en la sea, vida, claro. la Sí. misma situación, dos personas la pueden vivir de forma totalmente diferente. Me parecía muy interesante eso. Hay una cosa que me gusta mucho, y seguramente la novela me gusta más, que es que el presente, digámoslo así, el tiempo presente, pero el presente de la novela es el año 92, donde aún no hay Google, donde aún no hay móviles, no hay Internet. Sí. Entonces es una investigación al modo clásico, pero sobre todo una cosa, claro, mucho más compleja y mucho más emocional, porque no es lo fácil de, bueno, ahora tecleo aquí, hago aquí y encuentro tal. Tiene que trabajárselo de verdad. Exactamente, y también yo, porque claro, acostumbrada a todas las Claro, tecnologías. a que digas tecleo, busco en Exactamente, Google. busco la casa y ya está, y claro, ¿no? Y de hecho me choqué varias veces durante el proceso de escritura con cosas así, ¿no? Incluso con, claro, ella quería hacer que estuviera, Isabel ha estudiado Historia del Arte, y entonces quería pues hacer que estuviera leyendo alguna novela relacionada, ¿no? Y fui a poner una y luego dije, ahí va. Claro, espérate, voy a mirar el año de publicación Que igual no me sirve. y no me servía. Entonces, pues constantemente me encontré con cosas así, pero sí que es verdad que aunque me haya resultado difícil por esa parte, por otra lo he disfrutado y creo que enriquece la historia porque Claro, es lo que tú dices, que es como una búsqueda mucho más personal, no es a través de una pantalla, es pues a través de fotografías, es a través de hablar con las personas. Exacto, tiene que ir detrás de la Exactamente. pista, como los detectives clásicos. Sí, sí, hay sí. que estar allí, ¿no? Exactamente. Por eso Sí, sí. me va gustando, claro, al principio empiezas a leer la novela, año 92, bueno, tú tiras, pero cuando llevaba ya como media novela o así, digo, qué bien está que el presente sea el año 92. Sí, sí, O sí. el 90 o el que hubiera sido, quiero decir, pero sin Internet, sin Google. Sí, sí, la verdad. Creo que enriquece la búsqueda. Y ya estamos en el proceso, ya has podido volver a la Casa de las Magnolias, ya estás trabajando en ello y demás. Y entonces, en un momento dado, imagino, uno tiene que decir, oye, que de verdad me estoy convirtiendo en novelista. Uf, eso no, para nada, ¿Eso para cómo nada. va? Eso es un proceso en el que siempre hay dudas, al final, siempre. O sea, yo al principio escribí un poco por impulso, ¿no? Porque necesitaba contar la historia porque estaba en mi cabeza, pero claro, digamos que hacia la mitad de la novela empiezo ya a cuestionarme, ¿no? Y digo, madre mía, es que ¿y si no funciona? Pero siempre intentaba apartar esas preguntas de mi cabeza, intentar pensar. O sea, ya llegó un punto que dije, mira, esta historia es para mí, lo estoy escribiendo para mí, exacto. independientemente de lo que luego pase, porque bueno, creo que al final si te paras a pensar en qué puede ser publicado, qué no, qué puede funcionar o qué no, al final no escribes la historia que tú quieres, escribes pues la historia que crees que puede funcionar, ¿no? Entonces me olvidé un poco de todo eso y intenté centrarme en el proceso de escritura y nada más.
Y bueno, cuando lo terminó, digamos, cuando la terminé, digamos que ahí sí que ya empezaron los verdaderos nervios, ¿no? Claro, Porque ya que llegamos, estaba hecho, ¿no? claro, y digamos que llegaba el momento de la verdad, porque hasta ese momento pues había sido mi historia y había sido un proceso muy bonito, pero obviamente a mí me hacía ilusión que llegase a más gente, ¿no? Y bueno, el proceso de mandarlo a la editorial pues fue un proceso de nervios, la verdad, de incertidumbre, ¿no? Porque al fin y al cabo el proceso de escritura, sobre todo el de una primera novela, es un proceso de incertidumbre, porque no sabes lo que va a pasar, nadie te lo garantiza. Aunque ya sabes lo que cuentan prácticamente todos los escritores, ahora te viene lo peor, que es la segunda. Porque bueno, Ya. la primera ya está, luego la segunda. No te quiero Exactamente. meter presión ni miedo, pero lo cuentan otros. No, la verdad es que ya estoy involucrada con ella y me lo estoy intentando tomar igual. O sea, no... De hecho, pues intento mantenerme un poco al margen porque al fin y al cabo, pues mi labor, digamos, que es escribir la historia. Luego ya lo que pase con la historia ya no depende de mí, ¿no? Entonces intento mantenerme un poco al margen y con ese pensamiento estoy escribiendo la segunda. Como he dicho, es una historia de mujeres, es decir, muy centrada en mujeres, pero hay un personaje masculino que me apasiona, que es Luis. Sí, 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 Un sí. personaje además que plantea tantas preguntas al lector como a la propia narradora. Claro. Sí, sí, y además yo creo que ni él mismo sabe, ¿no? Exactamente, Las además respuestas, eso. ese es el problema. Además, bueno, el personaje de Luis a mí también me resultó muy interesante el ponerme en su piel, ¿no? Y me sirvió para dar vida a una cuestión que a mí me generaba mucho interés y es el sentimiento de culpabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿En qué puede degenerar incluso? ¿Cómo condiciona a las personas? ¿En qué manera se puede manifestar? ¿No? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando se asume en soledad? Claro. Porque es algo, bueno, pues es un sentimiento muy, muy pesado, ¿no? Es como muy, muy negro, el afrontarlo es algo muy, muy complicado y digamos que el personaje de Luis a mí me sirvió para explorar esto, que es algo que siempre he tenido en mente y de alguna forma quería tratar este tema, ¿no? Y siempre además planteándose él y replanteándose sus lealtades y sus afectos, Sí. porque es lo que continuamente ha tenido que ir haciendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Digamos que Luis al final lleva toda su vida dando tumbos, porque bueno, pues lo que ocurrió en el pasado le condiciona totalmente y la culpabilidad le condiciona totalmente. O sea, a día de hoy, a sus 60 y pico años, él continúa, ¿no? con esa carga y dándole vueltas a todo y digamos que es un proceso sanador también para Luis, porque a través de Isabel va a encontrar esa salvación que él necesita, ¿no? Esa salvación que siempre, de un modo u otro, está en lo que leemos. Cuando uno se involucra en una historia, la vive con sus personajes, deja que el autor, la autora en este caso, le coja de la mano, ya saben que ahí, al menos yo lo creo, hay siempre beneficios y siempre algo nos cura, nos cuida y nos salva. Por lo tanto, Nuria, muchísimas gracias por esta novela, que encima, sin saberlo, nos ha llevado Sí, 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 a a un, otra a un- a un casualidad. autor tan estupendo como Ignacio Aldecoa y a la querida y añorada Josefina. Y estamos, por supuesto, impacientes por lo segundo. Ojalá, ojalá, Claro, dentro de hombre, poquito. ahí estamos. Sabes, el lector es impaciente por naturaleza. Sí, Acabas de entregar esta novela, acaba de publicarse y ya queremos la segunda. ya, ya. Pero tú a tu ritmo. Exactamente, yo me lo intento tomar con calma y documentarme bien y que, bueno, pues darle forma, ¿no? Y darle vida con tranquilidad, pero siempre constante. Yo todos los días me siento a escribir un ratito. Pues muchas gracias por haber hecho sonar el arpa de Becker hoy con Gracias a nosotros. vosotros, es un placer. La Casa de las Magnolias, ya lo saben, publicada por Suma de Letras, es un paraíso literario. Lo fue, de verdad, y lo es ahora gracias a la novela de Nuria Quintana. Así que nos vamos muy bien acompañados al ángulo oscuro del salón para que el arpa descanse y repose, pero saben que muy pronto abrimos un nuevo libro y estamos de vuelta.